¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Como sabemos, el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora. Cada año se organiza una marcha con las mismas y también con diferentes rabias. Cada año en medio de una coyuntura que exige retos, atenciones y también discusiones distintas. El año pasado, por ejemplo, estábamos saliendo del peor pico de la pandemia y aquí mismo, en este espacio, hablamos de cómo apoyarnos cuando estábamos encerradas en el lugar más violento, más inseguro para nosotras, que es nuestro propio hogar. Este año he encontrado discusiones sobre separatismo y abolicionismo, sobre si las autoproclamadas críticas de género, a veces llamadas radfems, en mi opinión TERFs, se han apropiado de algunas convocatorias, o sobre si el feminismo blanco, como se le llama, termina involuntariamente siendo cómplice de otras opresiones como el racismo o el clasismo. Muchas discusiones más. Personalmente me gustaría confesar que a veces me siento muy arropada en esto que abstractamente llamo feminismo, pero a veces también me siento cansada, con insuficiente conocimiento para estar a la altura de algunas discusiones y hasta con miedo a la cancelación, por tener dudas y decirlas en voz alta. Por ello quisiera invitar a nuestra audiencia a que me acompañe a escuchar a estas maravillosas expertas para construir desde el cariño y la pedagogía un feminismo donde nadie se quede atrás. Así que agradezco muchísimo la presencia en este espacio de, en primer lugar, otra vez Ixchel Cisneros Soltero, quien fue además titular de este espacio por mucho tiempo y alguien a quien le tenemos un amor muy especial aquí. Que pronto tendrá también sorpresas en este canal que no vamos a adelantar, pero bueno, esa es la razón por la que ya no estás aquí sentada junto a mí. Hola Ix, bienvenida. Hola, de verdad qué gusto escucharte a ti, Lisa, y además estar en este espacio que quiero tanto y que además a toda la gente que nos ve allá afuera también la quiero mucho. A mí me encuentran, como ya sabrán algunas de ustedes, en @chelagüera, en Instagram, en Twitter y en Facebook estoy como Ixchel L. Cisneros. Y en TikTok ahí sigo de milona, pero ahí voy. 2 años y no has logrado subir una historia en TikTok. Ya tengo como 4. Bueno, vamos bien, mucho más que yo. También agradezco mucho a Luisa Almaguer, tocaya, puede ser Luisa 2, siento que por derechos de antigüedad me merezco Luisa 1. Cantante y locutora, bienvenida. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Oye, nada más que aquí se pasan, me cortaron el escote. Yo que aquí quería estar en y mira nomás que me cortan el escote, que me hicieron aquí corte. Está bueno, los perdono. Corte de horario familiar. Bienvenida. Y bienvenida también a la doctora Itza Amanda Varela Huerta, quien es profesora del Centro de Estudios de Género del Colmex. ¿Tus arrobas? Amanda Itza, hola, buenas noches. No, doctora, nada más Itza. Ay, muchas gracias. Títulos siempre son inmobiliarios. Luisa, creo que no nos diste todas tus arrobas y las cuentas. Mi Instagram es @almaguerluisa. No es nada de horario familiar, entonces ahí sí podemos hablar, ¿no? Pues muchas gracias a las 3, bienvenidas. Y vamos a abrir con nuestra tradicional encuesta de Twitter, que Twitter, ahora también YouTube e Instagram, es la siguiente. ¿Crees que la marcha del hashtag 8M se ha vuelto excluyente? La respuesta que proponemos como A es sí, B no y C algunos contingentes. En el mismo orden, Ixchel, ¿qué contestarías a nuestra encuesta? Ay, tristemente contesté que sí. La verdad es que siento que cada vez son más y más esos contingentes, justo que en un momento eran ciertos contingentes separatistas. Siento que ahora hay muchos de esos contingentes y honestamente me da mucha tristeza. Ya platicaremos de eso. Efectivamente. Luisa, ¿tú qué contestarías? ¿Crees que la marcha del 8M se ha vuelto excluyente? Sí. También sí. 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 Itza, sí, no, algunos contingentes. No sé, creo que sí, creo que no, creo que algunos contingentes, creo que es como una gran discusión, pero podré decir que sí también, tristemente. Bueno, pues vamos a entrarle entonces a la discusión. Como saben, la idea de este programa es construir argumentos a partir de lo que vemos en las redes sociales. Y quisiera, porque bueno, en nuestra vida virtual de estos días hay mucha de la conversación ahí, quisiera que veamos un tuit de Laurel Miranda que dice... Uy, la comadre. Así es. Y bueno, en realidad está citando el podcast de Abrochingonas y dice, hemos decidido que nuestra protesta este 8M será no marchar. Cita a Valeria Angulo y dice, hemos notado en últimos días un contexto de violencia y miedo ante la forma en que ciertas feministas excluyentes conciben el movimiento, y ya, cita el podcast en el que hablan de esto. Me parece muy interesante porque son preguntas que creo que se nos han ido sumando año con año.
¿Se puede ser una feminista, por ejemplo, pro vida? ¿Se puede ser una feminista de derecha? ¿Se puede ser una feminista que excluye a otros grupos? ¿Qué contestaría Nichelle? Si quieres, empezamos contigo. Yo la verdad creo que no. Creo que el feminismo es incluyente o así tendría que ser, pero lamentablemente sí se ha utilizado el feminismo para excluir, ¿no? Y cada vez además se utiliza más para ello. Como bien mencionabas, ahora resulta que, no sé, diputadas panistas, ¿no? Se dicen más feministas que las mujeres que tienen años luchando por la despenalización del aborto, ¿no? O mujeres trans luchando por sus derechos de la comunidad LGBT. Y eso me causa un cortocircuito, ¿no? O sea, sí creo que el feminismo debería de ser incluyente en todos los aspectos, pero creo que sí está siendo utilizado para excluir y para también utilizarlo desde una parte política, ¿no? Luisa, ¿tú qué opinas? ¿Cuál era la pregunta concreta? Que era, Sí, justo si crees que puede haber diferentes tipos de feminismo, aunque esos feminismos tengan exclusiones en su discurso, como las anti-aborto, las llamadas críticas de género, que ellas se dicen así, nosotras les decimos TERFs, o como muchas otras, ¿no? Que son grupos, digamos, que no luchan por los derechos de todas las personas, sino únicamente de ciertas que ellas deciden. Pues yo diría que no, como que idealmente pues no, por definición también tiene que ver con lo que entendamos cada quien por lo que significa ser feminista, pero pues de repente ya vemos, como decía hace rato en la otra entrevista con la comadre, pues de repente la reina Isabel ya se dice feminista, Margarita Zavala ya es también feminista, y vemos a Meghan Markle y a Kamala Harris defendiendo y haciendo hashtags y marchando incluso, y pues me parecería que no tiene sentido, pero sí está ocurriendo y sí las hay. Bueno, hasta el PRI ya se dijo feminista. Sí. Entonces, en ese sentido, pues sí se puede que quienes excluyen y demás entren aquí a esta categoría o se la adjudiquen, pues sí se está pudiendo muchísimo. Y entonces, pues no sé, yo diría que de raíz, pues no tendría que ser así, pero pues sí es, por desgracia. Déjenme sumarle otro tuit a la discusión. Quiero disculparme porque normalmente es alguien a quien yo no citaría porque considero que tiene discurso de odio. Este tuit no es con discurso de odio, pero bueno, sí es alguien que abiertamente yo creo que lo tiene, que es Dana Corres, porque hace un punto que me parece, sí, no. Dice, todo el mundo invitado al 8M menos las mujeres críticas del género. El 8M es para luchar por todas las mujeres, dice ella, excepto por las mujeres críticas del género. El 8M nos recuerda que el feminismo es inclusivo, pero sí debe excluir a las mujeres críticas del género. Mi primer instinto, Itza, es pues contestarle, no, lo que pasa es que el discurso de odio no debe incluirse porque es discurso de odio, debe combatirse. Pero, ¿cómo le explicamos? Pero además, no les hemos dicho que no pueden ir, ¿eh? Que creo que esa es la diferencia. Yo pensaría que sí, no deben ir con consignas de discurso de odio, pero bueno, Itza, ¿tú dónde estás parada? Yo creo que pues los discursos de odio son discursos de odio y como tales tienen que rechazarse, ¿no? También creo que si el feminismo siempre ha sido una movilización que sí, efectivamente toma como sujeto político a las mujeres, pero o sea, la pregunta sería como a las mujeres y también a las infancias y también a las diversidades. Y siempre ha tenido como esta lógica de sumar y de juntarse con otras luchas políticas por la liberación. Entonces, me parece que los discursos de odio que excluyen y que potencialmente pueden provocar la muerte de las personas por construir narrativas de odio y construir espacios de enunciación en los que la gente se siente libre de atacar a otras personas, pues desde mi perspectiva, como no tienen espacio los discursos de odio y mucho menos los discursos de derecha que son, por ejemplo, que no reconocen como una cosa central del feminismo el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? Esto puede ser desde la interrupción del embarazo hasta las muchas formas que tenemos para decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces creo que pues es una discusión que tristemente ha tenido muchísima fuerza porque se asume radical, entre comillas, que yo diría más bien como ultra, más que radical, porque no en realidad pues está como de moda entre bastantes sectores que
no se conectan con las luchas sociales, no leen, no hablan con las diferentes mujeres. Entonces, yo creo que los discursos de odio no tienen cabida en ningún espacio público, ¿no? Desde mi perspectiva. ¿Por qué creen entonces que las 4 contestamos que sí a nuestra encuesta? Es decir, si la idea del feminismo es combatir al patriarcado como este sistema de opresión, como este sistema de machismo, insisto, no únicamente contra los hombres, ¿no? Sino con todo este sistema que nos permea a hombres y mujeres de opresión y opresión contra los cuerpos, ¿por qué han ganado tanto espacio? ¿O por qué por lo menos ya tienen contingentes y convocatorias cuando es contrario al sentido, digamos, de la lucha? Iki. Ay, la verdad es que no lo sé y he intentado dialogar con estas mujeres y tampoco, como decía Itza, no se prestan para el diálogo, ¿no? Y para o sea, el intentar entender cómo tu discurso es un discurso de odio y cómo excluyes a una población. De verdad me he sentado, ¿no? O sea, intentado escucharles y no hay o sea, no encuentro una respuesta más allá de la biológica, ¿no? Y que hemos tratado de romper con esa idea biológica en el feminismo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces sí creo que están ganando muchos espacios. No sé si es porque es popular y porque hay ciertos personajes como muy populares de la historia del feminismo que lo han replicado, y me da mucho terror porque además muchas de estas chicas son muy jóvenes, ¿no? O sea, de verdad creo que hay ahí un camino, ¿no? que pudo haber sido distinto de esas juventudes y ahorita están difundiendo esta información que, como bien decían mis compañeras, es odiar a otra persona, ¿no? Y además justificar su odio, que todavía me parece mucho más grave. ¿Y qué hacemos con la marcha, Luisa? ¿Qué hacemos con estas mujeres? Es decir, no les estamos diciendo que no vayan a marchar, pero ¿cómo reencauzamos, digamos, este pensamiento para que verdaderamente sea feminista para todas? Pues es que justo no hay nada que reencauzar, o sea, el fascismo no se va a volver feminista de ninguna manera, el fascismo va a ser fascismo forever, ¿no? No hay manera de hacer que volteen a ver a esta otra manera o a esta, o que reconozcan nuestras vidas como vidas o como que nos reconozcan como personas. No creo que haya en causarlas, ni yo no tengo por qué convencer a nadie de que soy persona y de que merezco derechos o de que, entonces yo lo veo de la misma manera en la que veo actuar el fascismo en el mundo y en cómo también ahorita hay tantos jóvenes y tanta gente que se identifica con el nazismo, con el fascismo, con este tipo de situaciones pues súper racista, súper culera, súper misógina, súper de discurso de odio, pero que también tiene que ver con una situación multifactorial que es el narcotráfico, que es lo que comemos, que es las redes, que es también cómo funciona, por ejemplo, el Facebook, todo este pedo del discurso de odio, cómo le da like y cómo les da like y le da un chingo de dinero a ciertos sectores, cómo el clickbait afecta y de qué manera puedes hacer que la banda se enoje y esté más conectada con esos tipos de discursos, cuando además la banda se siente tan sola, tan desolada, tan de la verga, tan humillada, tan triste, tan mal, y de repente encuentras un espacio en donde se te escucha, en donde de alguna manera eres parte de algo, y las redes están ahí como todavía alimentando eso y lo que sigues y el TikTok te sale, y es una cosa como de muchos factores, pero que en realidad es fascismo, y es lo que estamos viendo en todo el mundo, como la ultraderecha pues ha resurgido entre comillas, ¿no? Porque tampoco es que se haya ido nunca, y creo que es eso, como que tiene que ver no tiene que ver con el feminismo, o sea, el feminismo era otra cosa, es otra cosa, y en ese sentido, ¿qué hacer? No sé, yo no tengo idea ya de qué hacer, estoy agobiada, estoy agotada, estoy cansada, ya ni siquiera sé si lo que yo hago tiene algún peso, no se ve el reflejo como de la representación y de mucha de la chamba que hemos hecho, que ha hecho mucha banda en la realidad de muchas personas. Los números siguen siendo de la verga, los asesinatos, la violencia sigue estando muy mal, entonces como que ahorita estoy en un año en donde no sé qué hacer, no creo ir a marchar, estoy muy cansada
cansada, no quiero ir a defenderme, si de por sí ya era una situación complicada y tensa con la policía, pensar que tenga yo que estar cuidándome al respecto de otras mujeres o cuidar a mis compañeras de otros, de que pase algo o demás, no creo eso y tampoco creo que le debamos nada a nadie como para ir a marchar o le debemos a nadie la marcha, como que creo que ya todas esas situaciones del feministómetro también pues ya no nos sirvió, se volvió un pedo también bien punitivo. Sí. Yo ya no me identifico en muchas cosas con el feminismo. Yo prefiero ahorita como ser un poco más crítica y también ver toda la pinche culpa que me generó no ser una buena feminista y shalala. Pero bueno, aparte de eso, es fascismo, básicamente. Es eso. Es como, pues sí, gente que nos quiere muerta. Entonces, como que, ¿cómo encauzamos a esa gente a que sea feminista? Pues no se puede. O sea, no hay manera. Más bien es una onda de confrontar, ¿no? Pero ahorita no sé y estoy muy cansada y ya no sé qué hacer. No sé si ir a marchar. No, ya no sé. Me siento un poco derrotada y frustrada en ese sentido por todo lo que está pasando. Justo es un sentimiento, Itza, nos queda un minutito, pero hemos estado en un par de mesas, hemos coincidido y que escucho una y otra vez. Un minutito de últimos pensamientos para cerrar este bloque. Pues yo creo que desde mi perspectiva hay como varias cosas que señalar. La primera es que no toda la realidad social, pese a que estamos discutiendo de polémica en redes, son las redes sociales. El mundo social y el reconocimiento de otras formas de existir en otros espacios que no son la Ciudad de México y el ambiente feminista, hay problemas, sí, hay discusiones también, pero no necesariamente son tan violentas, ¿no? Como sí pueden llegar a ser las redes sociales, como tú señalabas, con una cultura de la cancelación. Yo pienso que sí, que hay que ocupar los espacios siempre hay que ocuparlos. Si son espacios blancos hay que ocuparlos, si son espacios de un feminismo que nos incomoda hay que ir, eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque creo que si dejamos el espacio público para estos discursos de odio, lo único que sucede es que se van haciendo más y más y más grandes en ciertos sectores. Porque también lo que es verdad es que a mí me interesa, por ejemplo, ir a marchar con las madres que están buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares. A mí me interesa ver la intersección de esto que llamamos hoy feminismo, ¿no? Y que se ha unido con otras demandas sociales que están ahí. Entonces, a mí me parece que eso es como lo importante de tomar la calle, que hay que tomar siempre los espacios porque de otra manera van a ser arrebatados por la derecha. Justo para irnos a la pausa, déjenme ponerles un tuit de Tanjiro Rain, una cuenta, que justo dice, miren nada más, pagar $49 por escuchar a hombres y mujeres blanquísimas hablar del borrado de mujeres. Y bueno, entre los 3 hombres cis hetero de derecha ponentes está Gabriel Cuadre, que justo decías, ha ocupado muy lastimosamente un espacio, teniendo un abierto discurso de odio, un abierto racismo y clasismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que habría que derrocar. Vamos a la pausa y regresamos. Todavía tenemos 2 bloques más de polémica en redes. Consulta tus dudas con los especialistas en temas de salud. Hoy en día, la información es la clave. En esta ocasión hablaremos de fertilidad y embarazo. El ciclo menstrual es distinto para cada persona. Por ello, es importante conocer más sobre la fertilidad del cuerpo y sus cambios. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 55 54 65 02 24. Consulta directa, en vivo, martes, 13 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Programación especial, Día Internacional de la Mujer. El movimiento feminista que paralizó el mundo entero. Es realmente importante reconocer que este no es un movimiento que comenzaron las mujeres blancas altamente privilegiadas. Tiene raíces entre las mujeres afroamericanas y siempre debemos recordar eso.
Porque las feministas de base son las que siempre levantan sus voces desde abajo. Hashtag MeToo el movimiento. Martes, 10 horas. Las mujeres del mundo entero luchan al pie del cañón. Las mujeres deben ser rebeldes en su propia casa. Una sociedad feminista es posible, la encontramos cuando nos encontramos todas juntas. Guerreras digitales. Mujeres que cambian el mundo. Martes, 11 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones en nuestras cuentas oficiales en @canal14mx y gracias nuevamente por su sintonía. Si les parece bien, vamos a revisar otras dudas que creo que también siguen por ahí a pesar de que las hemos hablado varias veces. Quisiera que viéramos un tuit de Renata Villarreal que dice: ¿puedo ir con mi novio a la marcha del 8M? Y tiene este meme típico de no, siguiente pregunta. Y claro, para muchas de nosotras quizá es obvio o quizá hemos hablado con mujeres que nos han explicado por qué no, pero a lo mejor muchas otras personas no entienden por qué hay contingentes separatistas. Ixchel, ¿por qué? Porque ven en el hombre al violentador principal, ¿no?, de nuestras vidas. Yo usualmente no voy a contingentes separatistas, pero entiendo la razón de por qué se crearon estos contingentes separatistas. Lo que me pesa un poco es que siento que este tipo de contingentes separatistas dio pie a lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, al solo defender a la mujer por su útero. Y me causa mucho conflicto, ¿no? O sea, que incluso pues se haya impulsado desde acá. Y desde mi punto de vista, sí creo que los hombres tienen otros espacios, ¿no?, donde pueden trabajar, porque tienen muchísimo que trabajar, ¿no? O sea, en principio, pues que son quienes nos violentan, no solo a las mujeres, sino también a otros hombres, porque se les enseñó a ser así. También eso hay que entenderlo, que es una cosa estructural. Pero, pues básicamente es eso. Aún así, hay contingentes que no son separatistas y que si una quiere puede ir con su novio. Yo no lo recomiendo, pero bueno. Luisa, ¿qué opinas de los contingentes separatistas? ¿Debe haber espacios exclusivos para mujeres? Justo porque muchas hemos enfrentado violencia y preferiríamos que ese día no haya ningún tipo de peligro, a pesar de que yo también creo que los hombres deben escuchar y sumarse a la discusión. Quizá no tiene que ser ese día. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí está chido que haya el separatismo, que haya contingentes separatistas. Creo que las razones sobran, ¿no? Y que podemos entender también que existan estos contingentes. En algún momento yo también fui en el contingente trans, en donde solo íbamos mujeres trans, ¿no? Y demás. Y creo que también sirve mucho poder vernos entre nosotras, nada más a nosotras, como ese día. Y si justo nos genera algún tipo de inquietud o algún tipo de pues de reacción que tenga que ver con la violencia que han provocado los hombres, pues evidentemente creo que eso se entiende perfecto. Y también el orden de la marcha, ¿no? Que vayan primero las víctimas y después, o sea, como que ese orden también me parece que tiene mucho sentido. Pero yo sí creo que independientemente de que respetemos esos bloques, pues sí creo que sí puedes llevar al novio sin ningún problema. Respetando que tiene que ir hasta atrás y que tienes que ir hasta atrás y entendiendo por qué, pero yo creo que sí se puede, ¿no? Claro que sí. Déjenme sumar, ay, perdón, Itza, que siempre te pongo a ti las sumas de conversaciones, pero quería que viéramos un tuit de @maquiflores que dice: feminismo blanco, esta guerra no pasaría si las mujeres gobernaran el mundo. También el feminismo blanco, y son estas fotografías de las mujeres en Ucrania como armadas todas, ya sabes, por todos lados. Creo que también hay del ejército ruso y como que básicamente son mujeres con armas. Y esto me parece importante justo por lo que estamos tratando de poner sobre la mesa, que es el machismo, la violencia machista nos afecta a hombres y mujeres, ¿no? Es como un sistema de opresión de pensamiento que tenemos que deconstruir hombres y mujeres, que los hombres usan contra las mujeres por razones de género, pero que, como decía Ixchel, también es una violencia machista que ejercen contra otros hombres y a veces mujeres contra mujeres. Y para sumar la dificultad, también quería que viéramos otro tuit de @Irene Valdivia, porque es justo lo que tú decías hace un instante. Dice: hay hombres que han ido a las marchas del 8M a exigir justicia por los feminicidios de sus hijas por más años que la edad que las rats que ahora sienten que la marcha es solo de ellas.
Y entonces justo eso, tú serías de la idea de Luisa de que cada quien debería tener un espacio y mientras estos se respeten, la marcha podría convivir en paz. Yo creo que hay como dos tipos de espacios separatistas, ¿no? Los espacios separatistas que tienen que ver con poder generar las discusiones entre grupos de mujeres jóvenes, mujeres trans, mujeres, digamos, en general, y que a mí esos me provocan respeto porque creo que es un espacio que se está buscando para razones muy específicas, y luego están los separatistas porque creen que los causantes de todos los males del mundo son los hombres, y no es así. O sea, también yo creo que hay que entender que si no, que la complejidad de lo que está pasando con el feminismo no solamente es como decir que muere el patriarcado, que mueran los hombres, es una imbricación de cosas que, como bien estaba diciendo hace rato Luisa II, son más sistémicas, ¿no? O sea, no podemos solamente decir que son los hombres que nos violentan y que por eso no tienen derecho a ocupar los espacios, porque entonces también estaríamos haciendo oídos sordos a las formas que otras mujeres desde el feminismo o no han puesto los cuerpos para luchar junto con sus compañeros de vida, pensando que lo que hay que estructurar es todo un sistema que provoca una serie de violencias que efectivamente son cometidas más por hombres en contra de mujeres y las infancias y las mujeres trans y otros hombres, pero que yo pienso que excluyendo a los muchachos y a los jóvenes, a los señores del espacio público, pues de todas maneras no vamos a construir muchas pedagogías, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si hay un contingente separatista, bueno, pues entonces también hay que aprender que ahí no pueden estar, ¿no? Pero me parece también muy grave que tengamos que discutir si una persona puede ir o no a una manifestación. O sea, si además no va con un discurso de odio, ¿no? O sea, por supuesto que yo no estoy defendiendo a los hombres, pero sí me parece que de pronto una de las razones por las cuales se ha construido todo este discurso de odio de las feministas, entre comillas, trans excluyentes, es porque de verdad a veces no queremos discutir, como no queremos poner nuestra palabra en debates que son complejos y que por miedo a la cancelación, por miedo a sentir que no sea, que si lo que digo no sé qué, yo pienso que tiene que haber espacio en la marcha de mañana para pues la mayoría de los contingentes que no representen un discurso de odio. Déjame justo ahora que dices el miedo a discusiones difíciles, quisiera que viéramos el otro tuit, Ichel, de @IreneValdivia, que dice: el feminismo blanco siguiendo la tradición de usar a otras mujeres para resolver su maternidad. Y cita, digamos, otra conversación en la que una mujer dice: les cuento que pedir que un padre se haga cargo del cuidado de la cría mientras la mamá trabaja en un 8M no significa solaparle su machismo. Pero como no viven con una, no están para saber cómo se construye, destruye y reconstruye. Alguien le contesta: que sea tu... no significa que todas tengan que aguantarlo. Consigue una niñera o una amiga que te ayude con la bebé. ¿Qué escondidita te tenías esa parte misógina de ti que te da igual lo que otras mujeres sientan con la presencia de tu güey en la marcha? Y entonces yo leía esto y decía, pues sí, es verdad, yo no puedo imponerle a otras mujeres que la persona con la que yo ando vaya para que me ayude con mi bebé. Yo tengo un bebé también. Y entonces probablemente alguien me tenga que ayudar a cuidarlo porque él también trabaja, y ese alguien probablemente sea otra mujer, probablemente sea mi hermana o probablemente sea alguien a quien contrate para que me ayude, porque eso hacemos a veces las mujeres. Y al leer esto, de repente no me di cuenta que a lo mejor también es una forma de opresión. Dice tal cual este tuit: usar a otras mujeres para resolver su maternidad. Y entonces, honestamente, tengo miedo de preguntarlo, pero creo que hay que hacerlo porque yo no sé si esto también es una actitud opresora que yo no había reconocido en mí. ¿Tú qué dirías, Ichel? Yo creo que sí, históricamente y no solo hemos utilizado a las mujeres, sino las mujeres hemos sido utilizadas para los cuidados, ¿no? Eso es verdad. Y además, lo que decíamos, mujeres blancas cisgénero, evidentemente todavía con más ganas, ¿no? O sea, como siempre tienen a una o más cuidadoras y personas que trabajan en su casa,
Pero lo que también es verdad es que, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar hay una lucha y hay entre ellas mismas han pujado por sus derechos, ¿no? Y entonces más bien ahí nosotras y nosotros, porque también los hombres son empleadores, lo que tenemos que hacer es, le estamos dando el trabajo a alguien y le tenemos que respetar sus derechos laborales y sus derechos humanos, ¿no? Que eso es lo que creo que ha faltado. Y evidentemente es una cierta clase social, ¿no? O sea, de la cual hemos echado mano para los cuidados, y eso creo que también tenemos que cuestionárnoslo, ¿no? Nosotras. Y si no empezamos a modificarlo, nosotras que somos madres, nosotras, lo digo por ti y por mí específicamente, si no empezamos desde estos espacios a nosotras cuidar y respetar los derechos de las otras mujeres, bueno, pues qué se pudiera esperar, ¿no? Y darte cuenta del privilegio en el que vives, que eso también es verdad. También creo que este acompañamiento, ¿no?, que hemos tenido muchas mujeres como yo, como tú, de otras mujeres, ¿no? No solamente es el usarlas como cuidadoras o así, sino también es un acompañamiento, por lo menos yo así lo veo, un acompañamiento súper sororo y solidario, en el cual... ¿no?, empujamos en conjunto, ¿no? O sea, o por lo menos yo siempre trato de que sea así, y si la persona que está conmigo quiere una relación laboral únicamente, pues así será también, ¿no? Y le respetaré sus derechos. Pero también es verdad que si yo no hubiera tenido esa madre que tengo, si no hubiera tenido a Maru, que es como mi mamá, las cosas no hubieran jalado como están jalando hasta ahora. Por supuesto que me lo pregunto todo el día y me lo cuestiono desde mi privilegio, sin duda, ¿no? O sea, y tenemos que empezar a modificar esas estructuras. Justo en otra de las mesas que he seguido, porque ha habido un montón en estas fechas, Luisa, se decía que este feminismo blanco, feminismo, digamos, de mujeres con ciertos privilegios, termina al no condenar suficientemente el racismo, el clasismo, la discriminación, termina siendo como un cómplice que permite, ¿no?, que se perpetúen este tipo de discriminaciones y de violencias. Justo porque es verdad, probablemente no hemos puesto la lucha de la inclusión y la lucha antidiscriminatoria, antirracista en el frente también del feminismo, ¿no? Entonces también cómo sería el llamado, digamos, a estas feministas blancas. Sé que lo decías bien, no es responsabilidad, digamos, de las demás personas que la gente agarre la onda, pero quizás sí tendríamos que empezar a poner de frente las causas que son, digamos, prioridad en la opresión. ¿Cómo hacemos para que esto sea un mensaje contundente que, digamos, quienes quizá no lo han visto lo vean? Es que quienes no lo han visto, pues yo creo que ya no lo van a ver. O sea, está más claro que nada, ¿no? Lo tenemos ¿Sí crees? enfrentísimo, que estuviéramos ciegas, ni que de plano no viéramos que el mundo es completamente racista y clasista y culero. Y no solamente no es que las feministas blancas no hagan suficiente hincapié en el racismo, en combatir el racismo, son racistas, o sea, son abiertamente y suficientemente racistas y clasistas, entonces no es como que hay que recordar que también existen estas, no, así es como hay que recordar que también está siendo una opresora y está siendo súper de la verga, ¿no? Y que también hay muchas, o sea, no por ser mujeres nos vamos a unir todas, no vamos a estar unidas todas por el hecho de ser mujeres. Hay muchas cosas que nos cruzan, que también nos definen y que cambian nuestras realidades y nuestras vidas y nuestras percepciones, y una gran causa de eso pues tiene que ver con la clase, ¿no? Entonces, Sí. pues evidentemente alguien que dice como, pues es que quien hemos pensado en el cuidado y no sé qué, pues es alguien que ha tenido el privilegio para pensar en una nana, pero digo, son las menos, ¿no? La mayoría de mujeres en este país no tiene quien le ayude, o no tiene para pagar a alguien que le ayude con el bebé o algo por el estilo. O los Entonces, cuidados no sé. no se le pagan, ¿no? A quien, como decía Ixchel, cuidamos personas adultas mayores, infancias, y no es un tema remunerado, ¿no? También está el otro lado. Sí, exactamente. O sea, no es un tema remunerado, pero pues sí, o sea, tiene mucho que ver también con la clase, con el color de piel y con todo esto, y sobre todo en México, que es un país tan abiertamente racista. No es como que haya que hablar un poquito más al respecto. Es que no se habla porque para mí, no sé, porque es lo
estoy pensando yo, pero no sé, igual y me corrigen, no sé, pero para mí ya de origen, o es lo que yo estoy entendiendo o empezando a entender, de origen el feminismo pues tenía que ver con una cosa que también era clasista y que también era racista al respecto de clasificar quién entra en la categoría de mujer y no. Y es lo que estamos viviendo todavía ahorita, y es la pelea de ahorita, quién entra en la categoría de mujer y no. Y pues me parece que es una discusión pues chafísima y que se queda muy corta al respecto de las realidades pues, que necesitan un urgente cambio, ¿no? Pero que tampoco va a venir de que si las feministas entienden o no, si yo necesito derechos o no, ¿no? Más bien como que pues no sé, no apelemos ya a convencer a los fachos o a los fascistas, tendríamos que combatir eso, ¿no? Sí, porque además no es cierto que lo estamos discutiendo, lo están discutiendo no grupos muy específicos, pero justo me parece... Exacto, también. No, que Itza es aquí la súper experta en eso, son justo tus estudios. Danos un poco de contexto, ¿no? Como qué pasó, o sea, justo es muy difícil ya definir feminismo. Yo pensaría que cualquier feminismo excluyente o que tenga estas discusiones, como dice Luisa II, completamente, pues que no deberían ni siquiera tener espacio, pues, porque efectivamente es un discurso de odio. Pero entonces, ¿dónde dejamos la palabra feminismo? Si es que todavía deberíamos estarla usando, o más bien deberíamos resignificar a esos grupos, ¿no? De renombrar. Pues yo creo que más bien como que a mí me parece que ninguna pedagogía ni práctica política que parta de culpar va a llegar muy lejos. O sea, digamos, el feminismo, lo que ahora llaman el feminismo blanco es el inicio de una movilización social e histórica que tenía un marco de comprensión que no, incluso como ya lo dijo Luisa II, pues que es bien racista. Y cuando hablamos de racismo pienso, no, primero no es una forma de agredir a la otra persona, es un hecho descriptivo. Es más, ¿quién ha empezado a deseducarse en la lógica transfóbica? ¿Quién hace 30 años no tenía miedo de lo trans, que eso es lo que produce el odio? ¿Quién no era profundamente lesbofóbica? Que levante la mano. Y entonces hemos aprendido porque los tiempos cambian, pero entonces no podemos culpar al feminismo blanco de lo que sigue sucediendo. Entonces más bien como, ok, hay muchas personas que son racistas y no las estoy disculpando, solo estoy diciendo, si vives en un mundo homofóbico, racista y clasista, pues entonces hay que señalarlo, pero sin que ese señalamiento produzca una cosa de que yo te culpo porque tú, maldita racista, con tu cucurucho del Ku Klux Klan. Eso no funciona, eso no nos lleva a ningún lado, porque lo que, desde mi perspectiva, por supuesto, ahí sí bien privilegiada de dedicarme a pensar y a dar clases y hacer trabajo administrativo y etcétera, etcétera, tiene que ver con, digamos, las comprensiones sociohistóricas de lo que está diciendo Luisa. ¿Qué significa ser mujer ahora? Y nadie que tenga dos dedos de frente puede decir que hay un significado fijo de qué significa ser mujer. Y también creo que decir yo no soy feminista es una postura política siempre y cuando se acompañe de una crítica que aporte a la movilización colectiva. Y yo sí, y por supuesto, y cuando digo a lo colectivo incluye a las infancias, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, es decir, a todas quienes conformamos el mundo de lo social. No podemos pensar que solamente el feminismo va a construir una aldea feminista feliz interseccional. Eso no existe. Y a partir de esas, como digamos, fantasías que no se sostienen por ningún lado, es que los discursos de odio empiezan a encontrar adeptas, ¿no? Porque entonces es más fácil decir, maldita feminista blanca, que asumir que, bueno, pues ya, o sea, yo me estoy educando en un proceso y estoy participando en lógicas colectivas. Y además también yo siempre digo, aunque sea muy molesto, hay que salir de las redes sociales para ver qué más está pasando fuera de sus lindes, ¿no? Déjenme aprovechar para hacer una pausa y volvemos a nuestro tercer y último bloque. Les recuerdo a nuestra audiencia que la encuesta que estamos haciendo el día de hoy es: ¿crees que la marcha del 8M se ha vuelto excluyente? A, sí, B, no, o C, algunos contingentes. Opinen, @canal 14MX. Regresamos. Las noticias falsas o fake news en inglés son uno de los fenómenos fundamentales asociados a la infodemia. Según estudios realizados en el MIT, en 2018 las noticias falsas alcanzaron casi la mitad del consumo mediático del estadounidense promedio.
Esto ocurre en una proporción de 1 a 100. Es decir, por cada 1000 veces que se comparte una noticia real, una noticia falsa se comparte 100,000 veces. Al haber más tráfico en el sitio, hay más publicidad. Esto se traduce en ganancias económicas o incluso políticas. El mercado de las emociones es muy lucrativo. Nos indignamos o nos enojamos y damos clic al link. Nos sorprendemos y buscamos la foto. Nos da tristeza y compartimos la noticia con otros. Programación especial, Día Internacional de la Mujer. La conversación que explica un movimiento. Las demandas son varias. Tenemos el asunto de la violencia, que es terrible. La violencia no es el único tema que nos une. También tenemos que seguir luchando por la reivindicación del derecho a decidir. Por ahí empieza el feminismo. Resonancias feministas. Martes, 16 horas. El poder de la danza en tiempos de crisis. La novena a mí me dio esa libertad, ¿no? Ese descubrir como el lado oscuro y el lado de luz, el poder desprenderme y el poder aprovechar algo de principio a fin sin tener que salir a verme al espejo, simplemente estar ahí sintiendo mi energía, la de los demás. La novena infinita. Martes, 18 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchísimas gracias por su sintonía en este tercer y último bloque en hashtag Polémica en Redes. Les recuerdo que el hashtag con el que estamos interactuando el día de hoy es 8M2022. Y Chel, si te parece, quisiera regresar contigo. Es nuestro último bloque y creo que tú eres alguien que ha acompañado la lucha de derechos humanos por muchos años, para que nos ayudes a poner luz en algún tema que yo no haya mencionado. Normalmente compartimos este espacio y aportamos las dos reflexiones. No quisiera que este año sea distinto. La verdad es que creo que tenemos que fijarnos mucho, y es más, lo platicábamos nosotras en el corte, ¿no? Cómo la violencia ya no solo está en las redes sociales, sino que ha pasado a las calles, y cómo esto se puede llevar vidas, ¿no? O sea, y se ha llevado vidas. Entonces, ahí creo que es donde tenemos que poner el ojo y no quitarlo del renglón, y cómo... sí, pues trabajar en conjunto para que estas cosas realmente no sucedan y que cuando sucedan no haya impunidad, ¿no? Y haya justicia para que no sea tan fácil como lo es ahora asesinar a una mujer o asesinar a una mujer trans, porque no pasa nada, ¿no? Porque no hay nadie en la cárcel, porque el homicida está libre. Y creo que va por allá, y también va por allá el enojo de muchas de las mujeres que van a marchar mañana, ¿no? O sea, es enfrentarte a esto, el que no hay una respuesta real del Estado, y que no solo las cifras son horrendas, sino las realidades de la violencia, ¿no?, en este país. Luisa, decías, estoy muy cansada y no sé ni siquiera si voy a ir a marchar. La verdad es que la violencia es un delito, tendría que ser justo evitada desde la autoridad, pero lo que vemos año con año es que en las marchas las y los policías, ahora normalmente son las, protegen monumentos y no a personas, ¿no? Y nadie debería sentirse insegura en una manifestación por nuestros derechos, ¿no? Entonces, ¿qué decir del rol, digamos, de las autoridades o de quienes cuidan esta marcha? No, pues nada, de la chingada. No tendríamos que estar apelando a la policía jamás, nunca en la vida, ¿no? Yo tampoco creo ya ni siquiera al Estado, y como así como que nos cuiden, como para qué o quién, en dónde, de qué, que cuiden a quién, ¿no? Bueno, para eso les pagamos, onda, ¿no? Y esta onda ya como la policía, no me gusta nadísima nada, ¿no? Incluso esto de esta frase como de que de repente siento que se puede malentender como de no, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, pero ¿por qué? Las amigas tampoco son policías, o sea, como porque desde cuándo las amigas tienen la función de la maldita policía de estar, pero para nada, ¿no? Entonces, pues no sé, la policía siempre va a estar ahí pues para lo que está, para reprimir, para oprimir, para seguir cuidando pues los intereses de los que están arriba. Jamás me he sentido yo cuidada en la vida por un policía, y mucho menos en una marcha feminista, todo lo contrario. Pero ahora imagínate que le agregas a eso los policías y los encubiertos o no sé qué, que también ya existen otras
pues otras situaciones para estar tensa y para estar preocupada, como otras personas, mismas mujeres que pueden estar ahí en la marcha y que pueden empezar como situaciones violentas ante otras corporalidades o ante otras identidades, para que yo creo que no le debemos a nadie marchar. Si no está en nuestro humor, si no está en nuestra posibilidad, no sintamos culpa por no hacerlo. También ese pedo de la culpa y el feminismo, del feministómetro, también ya me tiene un poco harta. Entonces, como que este pedo, creo que hagamos lo que nos haga sentir ahorita tranquilas, porque tampoco es que no estemos haciendo nada, o tampoco es que por decir yo estas cosas significa que yo me voy ya nunca más voy a salir de mi cueva o me voy a aislar o algo por el estilo, pero sí creo que es válido de repente también poner ciertos límites al respecto también de nuestra salud mental y demás, más cuando, por ejemplo, yo estoy en un grupo ahorita de apoyo de una amiga que intentaron asesinar hace unas semanas. Mientras estoy haciendo este live, estoy recibiendo mensajes de quién la va a acompañar al súper. De esa banda no tiene por qué estar pensando en marchar o no, y no tendríamos por qué estar pidiéndole a nadie que salga a marchar o ser la mejor feminista de nada ni nada, porque también tenemos mucho derecho también de repente de mandar toda la verga, porque pues, se siente así, que nuestras vidas pues no se siente, simplemente no importa, ¿no? Y yo estoy muy frustrada de que pues canto, hago, conduzco, bailo, me encuero, y siguen estando mis amigas en peligro de muerte y yo también, este año no marcho, lo siento. Pero no. Lo siento a quién, ni madres, este año no marcho y ya. Es que no le debo nada, no hay que sentir culpa, ¿no? De eso, y pues ya. Pero bueno, también cada quien tiene su proceso en el feminismo, ¿no? Y no siempre fui así una amargada terrible. Bueno, nos diste suficientes razones además para acompañar tu decisión, entonces gracias. Y sí. El tema de las policías es un tema que también cada año es polémico. Quisiera que viéramos un tuit de @RenataTorrent. Ay, Itza, perdón, ya sé que siempre te echo a ti doble pregunta, pero justo porque has hablado de la intervención de las mujeres de los espacios públicos y entenderlo así como una intervención desde la rabia, necesito que hablemos de las mujeres policías. Dice Renata Torrent, ninguna mujer merece ser golpeada ni humillada. Justificar la violencia contra las compañeras policías porque están, lo pone como entre comillas, están dentro de una estructura patriarcal es injusto. ¿Qué mujer no está dentro de alguna estructura patriarcal? Y no por eso merecemos que nos golpeen. #8M Pacífico. ¿Tú qué opinas de esta postura? Y de las otras posturas que también son contrarias. No, pues yo creo que no hay que golpear a nadie, pero pues no es lo mismo sí, bueno, que yo golpee a una policía a que una policía me pegue a mí, ¿no? O sea, el problema de la policía, y ahí voy otra vez con mis choros, pero pues es que son la fuerza represiva del Estado, o sea, lo que imponen es el orden. No van a decir, o sea, ya una policía no va a decir, ninguna mujer merece que le pegue, pues me va a pegar, porque es su trabajo. O sea, yo sí creo que, no, por supuesto que yo no considero que la violencia... esa violencia en particular de golpear a las policías pues conduzca a algo, pero también yo creo que hay que entender, insisto, en la complejidad de los procesos, que ahora como una lógica democrática pues ya pusieron a las policías a agarrar a golpes a personas desarmadas, o sea, ahí hay un problema de relación de la fuerza e institucional. Entonces, como decía Luisa, pues yo también creo que, que hay un problema grave que va desde ese hasta como por qué hay una guerra contra el narcotráfico, un problema de seguridad, de conceptualización del Estado, de la relación entre las personas. Entonces, no podemos decir que obviamente un 8M pacífico, sí, un 8M pacífico, pues no creo que, la verdad, aparte de los grupos pagados para generar la violencia y algunos grupos que consideran que la violencia es la salida, la mayoría de las personas que vamos a ir a la marcha, vamos a ir a una demostración cívica, ¿no? Pero a mí sí me parece que no ver la desproporción de la fuerza entre un grupo de granaderas, que son granaderas, aunque la Ciudad de México diga que ya no existen los granaderos, es una gran mentira, entre un grupo de granaderas y estudiantes, amas de casa, personas que buscan a sus familiares desaparecidos, es a todas luces desigual y es la criminalización de la protesta social. Entonces, digamos, pues yo asumiré que ese tuit de esa persona, más bien voy a asumir que va dirigido a las policías, ¿no? Pero también, pues,
también tendremos que ver los contextos en los cuales, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuál fue la gran revuelta después de los hechos racistas en contra de personas del pueblo afro? Hay que abolir la policía. O sea, entonces como pacífica, digamos, ya sabemos que la policía va a responder a golpes. Entonces, primero pensar la desproporción y después como que también creo que no agrandar discusiones que no son de la mayoría de las personas que están en la marcha, ¿no? Creo que eso también es importante. Y por ahí se decía defund, ¿no? Como quitémosle los fondos y bueno, en este país lana para el ejército, la policía y la Guardia Nacional se podría usar de otras maneras. Pero bueno, Ixchel, quisiera preguntarte también yo he visto, no sé si estés de acuerdo, como una especie de calentamiento, ni siquiera sé si es la palabra apropiada, pero como 2-3 días de anticipación a la marcha y se ha dicho, esperamos una marcha violenta. Ya tuvimos información, ¿no? Dice la autoridad, de que van a traer tal y tal cosa, no sé qué, estamos esperando una marcha violenta. No sé qué sentir de eso. ¿Quieren que no vaya a marchar? ¿Me están diciendo que no sea violenta? O sea, como, ¿a dónde va esa comunicación? No. Es intimidar para que las personas, las mujeres y las personas no binarias no vayamos, ¿no? O sea, es como decir, si tú pensabas ir con tus infancias, ¿no? Y entonces ahora te la piensas 2 veces porque ya te están diciendo que te van a aventar una molotov y vas a tener que salir corriendo, ¿no? A mí lo que me parece muy grave es que además se hagan estas declaraciones sin ninguna clase de prueba, sin ningún proceso, porque si realmente tienen una investigación de mujeres armándose en este país para derrocar al presidente, pues tendría que haber una investigación seria, ¿no? Y entonces, como debería de funcionar en este país la justicia, pues entonces les imputan cargos, porque en este país uno no puede andar armado, ¿no? Y entonces se les mete a la cárcel y se les lleva a un proceso y se les comprueba que son culpables y se les mete, ¿no? Y se quedan en la cárcel. Eso es lo que debería suceder, no que desde un espacio lleguen y nos digan que las mujeres de este país están armando y que la marcha del 8M va a ser históricamente violenta, ¿no? Y al final no se está discutiendo el fondo, ¿no? Y eso ya lo hemos platicado en este espacio varias veces. ¿Por qué estas mujeres deciden ir a marchar así de esta manera, ¿no? O sea, no se está trabajando, ni se está dialogando, ni se está pensando mucho más allá el por qué hay estos grupos de mujeres que ven en la violencia la forma de ir a manifestarse, ¿no? Entonces, mientras no se trabaje eso, la verdad es que creo que va a seguir continuando de esta manera. Y lo que platicabas hace ratito, bueno, platicaban todas sobre las policías, pues yo no sé qué sea más grave, si las policías pegándole a las mujeres o el gobierno poniendo a pelear mujeres contra mujeres, ¿no? O sea, también esta responsabilidad que tiene el Estado de poner a las mujeres a confrontar a otras mujeres, ¿no? Y como decir, es que como son mujeres no se deberían de golpear unas a otras, ¿no? O sea, es como es la estructura del Estado, independientemente del género de la persona que lleva las botas y el escudo, ¿no? Entonces, me parece muy ingenuo, ¿no? Creer que, o por lo menos que nos creemos esta narrativa de que como son mujeres, no van a ejercer ellas también violencia, ¿no? Y por supuesto que ellas son parte de esta estructura patriarcal a la cual les han enseñado cosas horribles, seguramente, y ellas también han pasado cosas horribles, ¿no? Pero tampoco estamos discutiendo eso, ¿no? O sea, tampoco estamos hablando sobre los derechos, el gobierno lo veo hablando sobre los derechos laborales de las policías, ¿no? Y de que tienen horas trabajando y se les paga muy poco. O sea, es muy bonito aventar la piedra, pero ya cuando empiezas a analizar cómo eres tú parte de ese rompecabezas, pues ya no te gusta tanto. Nos quedan 2 minutitos antes de darles los resultados nada sorpresivos de nuestra encuesta. Quisiera dejárselos para que ustedes nos den un último mensaje o una conclusión. Luisa, si quieres, primero tú. 1 minuto, por favor. Yo creo que independientemente de todo lo de la marcha en general, lo que a mí me urge que empecemos a hablar las feministas ya en este nivel es que, a ver, ya no podemos estar hablando de este tema y luego ahorita irnos a cenar unos tacos. El especismo es una de las razones más evidentes del inicio de la violencia hacia las mujeres, hacia las diversidades y demás. No podemos, si decimos, pues no podemos ser feministas y transfóbicas
hijas y no sé qué, pues sí, pero tampoco podemos ser feministas y comer carne. Ya, por favor, o sea, ya, según yo, ahí tendría que estar un poco más y además en este contexto de guerra, de calentamiento global en general, lo que nos metemos a la boca y lo que comemos me parece que tendría mucho más relevancia que estar hablando de si yo merezco vivir o estar muerta o ir o no a un espacio. Y creo que eso tendría mucha más relevancia e importancia ahorita. El patriarcado ha hecho una gran propuesta de cómo tiene que ser la vida y una de esas propuestas ha sido el alimentarnos con carne y con muerte y con cadáveres, y me parece que al no ver eso y no ver esa explotación y esa violencia que estamos ejerciendo también nosotras como mujeres de esa manera especista y ese privilegio que tenemos de especie, pues muy difícil vamos a poder entender también los privilegios que cruzan a la otra banda que también nos jode y que nos chinga y que es lo mismo. O sea, comer animales, se asesinan mujeres porque comemos animales, es parte de lo mismo. Entonces yo siempre termino hablando de eso. Te prometo, pero pues siempre me terminan corriendo. Te prometo hacer un hashtag veganismo. Dice Carol Adams, que me recomendó Jesús Rodríguez, es por nosotras, porque justo lo que nos hace a nosotras no participar en esa opresión. Quedan 30 segundos, perdón. Itza, ¿te puedo dejar 20, por favor, para un mensaje final? Sí, claro, yo lo que digo es que hay que tomar las calles, hay que participar políticamente, ya sea votando, yendo a la marcha, generando lógicas de cuidado con nuestros y nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Creo que hay que poner el centro lo político más allá de los partidos, como pensar que somos agentes de nuestra propia historia y ya. Muchísimas gracias a las tres. Nos quedan exactamente 5 segundos. Los resultados de la encuesta son los siguientes. A, sí se ha vuelto excluyente, 80% de los votos. No, 13% de los votos. C, algunos contingentes, 7% de los votos. Mucho que reflexionar. No hay que ir a comer tacos, sino pensar y actuar al respecto. Gracias, quédense en la señal de Canal 14 y nos vemos en la próxima Polémica en Redes. Poder. Quando você olha para você mesma, através do meu ponto de vista, é isso que você vê. Um bicho. Bichos são todos, doutora. Todos. Fortaleza. האישה הזאת לא רוצה לחיות איתו. ואתה שואל אותי, יום אחד אני לא הייתי חיה עם בן אדם כזה. Compañía.